Ok, para esta primera clase del curso vamos a abordar lo que serían los temas de la unidad 1 sobre arqueobotánica y subsistencia, de manera que vamos a ver un poquito el proceso de formalización de la arqueobotánica y cómo es que se relaciona con la temática del curso principal, que sería subsistencia. Ay, un momentito. Aquí, como siempre, invitarlos a que si quieren profundizar pues sobre el tema. Estas son las referencias que utilicé para elaborar la presentación de hoy. Vamos a ver el capítulo 1 que ustedes ya hicieron de esta publicación de Bonomo, Scarbon y Bastur. También vamos a complementar un poquito con el capítulo 2 que ustedes no leyeron, pero aquí tal vez el capítulo perdón, mencionar que el capítulo 1 es una introducción a reflexionar cómo es que se ha estudiado tradicionalmente en arqueología los estudios de subsistencia, mientras que en el capítulo 2 pues vamos a ver enfoques teóricos más temáticos o más puntuales para saber cómo se estudia subsistencia. Y en el caso pues también tenemos esta otra lectura que ustedes hicieron, que sería la de Sergio Chávez. Vamos a complementar con eso y siempre vamos a estar utilizando el manual de Deborah Pearson. En este caso vamos a estar utilizando la tercera edición, pero bien creo que también si tienen a la mano la segunda edición podría funcionar. Ok, entonces más que volver a mencionar los contenidos de la clase, este video es un resumen de lo que vimos ese día para que ustedes más fácilmente ubiquen los temas claves que estuvimos haciendo por clase o por unidad. Entonces, respecto a cómo es que se formalizó la arqueobotánica, recuerden que vimos dos conceptos claves: paleoetnobotánica y arqueobotánica, y vimos cómo estos dos son sinónimos. Actualmente son considerados sinónimos. Si hablamos de arqueobotánica, estamos hablando de paleoetnobotánica y viceversa. Estos dos conceptos, más que todo, la diferencia surge principalmente por el desarrollo histórico de la disciplina en regiones geográficas distintas. De manera que en el caso europeo usualmente va a ser más común utilizar el concepto de arqueobotánica, mientras que en el caso americano, más que todo norteamericano, surge este concepto de paleoetnobotánica. Si bien ambos desarrollos, formalizaciones de la disciplina que vamos a ver en el curso se dan en áreas geográficas distintas a cargo de especialistas distintos, el interés va a ser el mismo. El interés va a ser estudiar las interacciones entre plantas y seres humanos del pasado. Y recuerden que también habíamos visto un tercer concepto, que ese sí es completamente distinto a estos conceptos de paleoetnobotánica y arqueobotánica. En el caso del concepto de paleobotánica, recuerden que es un concepto mucho más amplio que refiere al estudio de plantas antiguas, pero no necesariamente debe estar vinculado con estudios de plantas antiguas en interacción con seres humanos. De manera que cuando hablamos de paleoetnobotánica y arqueobotánica, sí podemos tomarlos como sinónimos, pero estos no van a ser sinónimos del concepto paleobotánica. Son conceptos total y completamente distintos. Aquí hicimos un recorrido muy rápido a nivel histórico sobre cómo se formalizó la arqueobotánica, y recuerden que vimos que el surgimiento de la arqueobotánica estuvo completa y totalmente entrelazado al desarrollo de la disciplina, al desarrollo también a la formalización del campo de la etnobotánica. Y noten cómo la arqueobotánica inclusive podría ser considerada una subrama de la etnobotánica, porque ambas van a estar interesadas en el estudio de plantas y en interacción con seres humanos, pero en el caso de la etnobotánica pues va a enfocar temporalmente sus estudios en sociedades modernas, mientras que la arqueobotánica pues se enfoca en temporalidades más antiguas. También importante mencionar que si bien la arqueobotánica se ha venido desarrollando desde el siglo XIX, va a tomar fuerza a nivel, principalmente toma fuerza a nivel europeo a inicios del siglo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y va a tomar fuerza definitivamente en el continente americano y podríamos decir en el resto del mundo después de la mitad de la década de 1900.
de la década de 1900, no, después de, de la década de 1950 va a tomar mucha más fuerza en la producción teórica mundial, podríamos decirlo. También a la hora de estar viendo la formalización de la arqueobotánica, vimos que la arqueobotánica clásicamente se ha enfocado en el estudio de un indicador en particular, o inicialmente se enfocó en estudiar un indicador en particular que serían los restos macrobotánicos, que los restos macrobotánicos son restos macroscópicos, es decir, restos que se pueden estudiar a simple vista sin necesidad de equipos de por medio. Entonces este va a ser uno de los primeros indicadores con los que tradicionalmente ha trabajado la arqueobotánica. Cuando hablamos de restos macrobotánicos o restos macroscópicos, estamos hablando de semillas, de carbones o de alguna parte de la planta como tal. Entonces, por ejemplo, en el caso del maíz, si lo tomamos como ejemplo, un resto macrobotánico serían los granitos del maíz o el elote del maíz. Inclusive las mismas hojas o los tallos de maíz podrían ser considerados restos macroscópicos. Luego también tenemos un área de otro indicador arqueobotánico que empezó a tomar mucha más fuerza posterior a la década de 1950, que serían los restos microbotánicos o los restos microscópicos. La gran diferencia entre los restos macro y los restos micro es que los restos micros requieren de equipos para poder registrarse, como microscopios. Entonces, en lo que serían los indicadores arqueobotánicos de carácter microscópico van a sobresalir tres principales indicadores. En primer lugar tenemos lo que sería los fitolitos, que aquí en el caso del maíz pues tenemos esta forma. Que sobre estos indicadores, cada uno de estos indicadores macro, micro, vamos a estar viéndolos en el curso, entonces no vamos a ir definiéndolos con mucho detalle ahorita. Lo importante de saber es que dentro de esta variedad de indicadores arqueobotánicos contamos con restos macroscópicos, microscópicos, de los cuales podemos mencionar los fitolitos, que son restos silíceos, o podríamos decir son los restos inorgánicos de las plantas. Aquí tenemos un ejemplo, un fitolito de una hoja de maíz. También tenemos fitolitos de lo que sería el elote del maíz. Aquí tenemos un ejemplo de fitolito. Otro de los indicadores de carácter microscópico a nivel arqueobotánico es el polen, que en este caso aquí tenemos el ejemplo del polen de maíz, que también es un resto inorgánico que se desarrolla en los órganos reproductores de las plantas. Y por último tenemos lo que sería los restos microbotánicos de carácter en los tipos, el tipo de restos microbotánicos conocido como almidones o granos de almidón, que en este caso los granos de almidón podríamos definirlo como son carbohidratos de la planta. Y aquí tenemos un ejemplo de granos de almidón propios. Bueno, eso lo vamos a ver igual más adelante. Hay varias, las plantas producen carbohidratos en cualquiera de sus órganos, pero estos principalmente, digamos, pues se han estudiado los almidones en las partes, podríamos decirlo, como comestibles de las plantas, que en este caso pues vamos a ver este granito de este grano de maíz, y estos pues corresponderían a algunos almidones que se podrían registrar en un grano de maíz. Pero una vez más, esto de los indicadores macro y micro lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle en las siguientes clases. Y también tenemos un último indicador arqueobotánico que podríamos denominarlo, dependiendo del manual que lean, pueden encontrar varios nombres. Podríamos denominarlo como indicadores de carácter residual, indicadores químicos o indicadores inclusive biomoleculares. Sobre eso no vamos a abordar mucho en el curso, pero vamos a verlos mencionados en algunas lecturas. En el caso de los indicadores residuales o químicos, podemos ejemplificarlo a partir de análisis, por ejemplo, de carbohidratos, análisis químicos de carbohidratos, inclusive también análisis isotópicos de carbono estable. Podrían darnos evidencia sobre plantas antiguas. Aquí lo importante de ir entendiendo es que noten que para poder estudiar
plantas antiguas podemos estudiarlas a partir de diferentes líneas de evidencia, ya sea macro, micro o biomolecular. Sin embargo, es bueno enfatizar que para estudiar temas de subsistencia es un área de conocimiento bastante amplia, que incluye otros elementos o elementos adicionales al estudio de plantas. Entonces, si bien los temas de subsistencia pueden estudiarse a partir de plantas, pues también debemos considerar otras líneas de evidencia arqueológica, por ejemplo, los restos faunísticos, inclusive la producción de herramientas para explotación de recursos naturales, inclusive podríamos pensar en temáticas a nivel de paisaje, etcétera. De manera que en el curso lo que vamos a ver es apenas una pequeña fracción de cómo estudiar los temas de subsistencia. Vamos a ver el estudio de temas de subsistencia únicamente a partir de plantas. Ok, lo cual nos lleva a la temática a intentar desarrollar un poquito más qué es lo que entendemos por subsistencia. Entonces, en las lecturas ustedes pudieron ver que principalmente en la de Bonomo y compañía ellos definen subsistencia, y pudimos ver que subsistencia prácticamente podríamos describirlo como la forma en la que se explotan los recursos naturales para alimentarnos, en pocas y llanas palabras. Y aquí en este debate que ellos van generando en este primer capítulo, vamos a ver que históricamente la arqueología ha estado desde siempre muy interesada en entender cómo es que la gente hacía para obtener sus recursos alimenticios. De manera que vamos a ver que históricamente en el desarrollo teórico de la arqueología, los estudios de subsistencia han sido temáticas como principales que siempre se han ido desarrollando. Sin embargo, podríamos decir que a partir de los trabajos de Gordon Childe y a partir de los trabajos de Graham Clark, esta área de estudio va a tomar mucha más fuerza y se va a ir formalizando mucho más a partir de este debate teórico que desveló y a veces todavía mantiene desvelados a muchas y muchos arqueólogos, como lo sería la transición de un modo no usemos ese concepto. ¿Cómo sería la transición de una subsistencia de caza y recolección a una subsistencia basada en la producción de alimentos? Entonces, aquí lo importante de ir señalando es que noten que este debate sobre este cambio de una subsistencia de caza-recolección a una subsistencia de producción de alimentos ha influido directamente en los planteamientos teóricos sobre cómo es que se han desarrollado las sociedades precolombinas costarricenses. Pero de eso podemos ir discutiendo también un poco más adelante. Entonces noten que este ha sido uno de los temas clásicos de estudio de la arqueología a nivel, digamos, de la arqueología en su desarrollo teórico, y también pues es un tema clásico de estudio a nivel de temas de subsistencia. Sin embargo, también es importante entender que si bien este enfoque para estudiar los temas de subsistencia ha sido un enfoque clásico a nivel de que enfatiza en aproximaciones de carácter económico y tecnológico, que ha sido, digamos, pues prácticamente el abordaje clásico también de lo que sería la arqueobotánica. Actualmente la arqueobotánica también intenta abordar otra serie de temáticas que no son necesariamente de carácter económico o tecnológico. Aquí lo importante ir entendiendo es que entender los factores económicos o tecnológicos nos va a permitir discutir sobre otras temáticas. Es decir, cuando estudiamos subsistencia, no solo estudiamos factores económicos o tecnológicos. De paso, también podemos estudiar otras temáticas como lo sería género, ritualidad, diferenciación social, etcétera. Entonces, usualmente o clásicamente hablando, los temas de subsistencia se han enfocado en aproximaciones económicas, pero es importante entender que esas aproximaciones económicas están estrechamente relacionadas a otros aspectos de la vida, que también podemos ir estudiando desde otros enfoques teóricos,
como bien lo plantea, por ejemplo, en la lectura de Bonomo y compañía. Ellos en el capítulo 2, que ustedes no hicieron, pero que una vez más pueden realizarlo. En el capítulo 2, las autoras van abordando los modelos teóricos clásicos de subsistencia, y también abordan modelos teóricos, podríamos decirlo, un poquito más menos clásicos, o tal vez un poquito más influenciados por tendencias teóricas, posturas teóricas más postprocesuales. De manera que una vez más entender los recursos vegetales del pasado nos ayuda a entender sobre otras temáticas que no son necesariamente de carácter económico. En el caso, digamos, de estos intereses menos económicos, pues vemos posturas teóricas como lo sería la paleoetnobotánica social, que aquí les recomiendo, eso yo creo que no lo puse en las recomendaciones de la clase, pero aquí hay un libro de Bruno y Zaire que se llama, bueno, publicado, editado por no me acuerdo ahorita los nombres, pero sí me acuerdo los apellidos. Una de las autoras es de apellido Bruno y la otra es Zaire, o yo le digo Zaire, no sé cómo se pronuncia. Y el libro se llama precisamente Paleoetnobotánica Social, pero en inglés. Y es un compendio teórico sobre qué es lo que se entiende por paleoetnobotánica social, cuáles son sus aspiraciones, y un poquito de casos de estudio bajo esta temática teórica, bajo esta perspectiva teórica, en donde pues van a enfatizar estudios con intereses en esta área temática. Aquí la propuesta también de Bonomo y compañía podríamos entrelazarla un poquito con esta propuesta de paleoetnobotánica social, en el sentido en el que aspira no solo a entender los recursos que se consumían, sino a entender cómo es que esto nos ayuda a visualizar un poco temáticas, por ejemplo, a nivel de etnicidad o de género. Mientras que clásicamente estos enfoques, estos modelos teóricos han sido los que clásicamente se estudiaron bajo una perspectiva más clásica de la arqueobotánica, o como podríamos tal vez llamarlo en palabras inspirados un poquito en el artículo de Morhardt y Morelhart, podríamos llamarlo como arqueobotánica del ecofacto, una arqueobotánica con influencias teóricas más procesuales. Ok, entonces prácticamente que ese fue el recorrido ultra rápido de las temáticas del curso. Nuevamente, esto no sustituye la clase, pero sí sintetiza un poquito los principales temas que espero que ayuden a la hora del trabajo final.